Libro de Malaquías, capítulo número 3, versículo número 6. Vamos a dar la lectura en esta noche. Malaquías 3, capítulo 3, versículo 6. Y leo la escritura que dice de la manera siguiente: Porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob. No habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Vamos a orar. Cerramos nuestros ojos. Señor, te damos las gracias en esta noche, Padre, por otro día más de vida, por otro día de trabajo también, Señor. Pero también por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra, de poder traer otro tema de edificación, Señor, de enseñanza para nosotros. Y también, Señor amado, para poder quizá derrumbar pensamientos contrarios en cuanto a este tema, Señor, del cual estaremos desarrollando en esta noche. Habla nuestra mente, Señor, habla nuestro corazón, abre nuestros oídos, que podamos oír tu voz a través de tu palabra y que podamos ir creciendo siempre, Señor, hasta que tú vengas, Padre, a nosotros y podamos nosotros tener la medida, la altura que tú quieres, Padre, para poder estar en tu presencia y contigo. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén. El tema que vamos a estar desarrollando en esta noche lleva por título: errores de aplicación doctrinal con respecto al diezmo. Errores de aplicación doctrinal con respecto al diezmo. Les voy a pedir que me regalen toda la atención que puedan. Es un tema donde tenemos que leer bastante, porque lógicamente, hermanos, vamos a ver los errores que se aplican en cuanto a la doctrina del diezmo. Como ustedes ya saben, las últimas 2 semanas hemos estado hablando del diezmo como tema en las predicaciones. Hablamos del diezmo en el Nuevo Testamento, luego hablamos de la doctrina del diezmo la semana pasada. Y les dije que íbamos a continuar hablando de este tema, pero ahora, hermanos, con esta porción específicamente donde el diezmo viene a ser, para algunos casos, motivo quizá, y discúlpenme la palabra, motivo de extorsión, para que la gente venga y traiga quizá en algunos casos lo que no tienen. Por eso es que el tema es, hermanos, errores de aplicación doctrinal, porque se trata de enseñar cómo, hermanos, una obligación al pueblo de Dios que tienen que diezmar, si no se quedan en un compromiso, si no se quedan en una deuda, si no se quedan quizá, hermanos, atrapados y quizá endeudados con el Señor. Y eso es lo importante de este tema, hermanos, que vamos a ver a la luz de la palabra de Dios qué es en realidad lo que quiere decir Malaquías 3 en esta porción específica que leímos. Porque es la porción que más se utiliza para reprimir a la gente, para exhortar a la gente y para enseñarles que tienen que dar. Y lógicamente, hermanos, que cuando una persona que no conoce de las Escrituras viene y oye que el pastor está enseñando de estos temas y está utilizando esta porción y lógico, si le enseñas: me has robado, pues
la intimidan, la persuaden a que tiene que dar lo que quizá no tenga, ¿verdad? Pero es más importante que nosotros crezcamos al conocimiento o con el conocimiento de las Escrituras y que cuando nosotros vayamos a dar algo, lo demos con completo conocimiento de lo que estamos haciendo. Amén. Entonces, hoy estaremos analizando con su contexto bíblico la porción de Malaquías, que es la más utilizada, como les decía, para estos casos. Si recordamos un poquito, hermanos, los temas pasados, y esta es una pregunta, ¿verdad? Para los que estuvieron el viernes pasado y el domingo antepasado cuando hablamos acerca del diezmo. ¿Cuál era la orden de Dios para Israel en lo que se refiere al diezmo? ¿Qué tenía que dar el pueblo de Israel? ¿Se recuerdan? Si no se recuerdan, vayan conmigo si pueden a Deuteronomio capítulo 14. Y es allí a donde Dios da directamente la orden de lo que se tiene que dar como diezmo. Eso es importante, hermanos. De lo que Dios tiene que dar, quiere que nosotros demos como diezmo. Deuteronomio capítulo 14, el versículo 22 y 23 dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, indefectiblemente, o sea, sin dudarlo, sin excusa, sin pretexto. Tienes que dar el diezmo del producto del grano que rinde tu campo cada año. Y fíjense bien lo que dice la Escritura, del grano que rinde la siembra, de lo que, en otras palabras, de lo que se está cosechando de la siembra. Versículo 23 dice: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo, fíjense, de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Esto es la orden de Dios para el pueblo de Israel. Esto es lo que Dios les había ordenado a ellos que tenían que diezmar. Entonces, y eso fue lo que estuvimos hablando cuando les hablé del diezmo en el Nuevo Testamento, porque empezamos con el Antiguo Testamento, nos fuimos más atrás, donde todavía la ley no había sido dada a Moisés. Después entramos a la ley, cuando Dios ya le dio la ley a Moisés y le dio la orden del diezmo, y después llegamos al Nuevo Testamento y lo que significaba para nosotros el diezmar. Allí eso fue cuando hablamos el tema era el diezmo en el Nuevo Testamento, y que aún les dije varias veces, ¿verdad? Que probablemente más el nombre tuviera que haber sido, ¿verdad? El corazón del hombre al diezmar. Pero bueno, ese era el tema que hablamos. Después hablamos la siguiente semana de la doctrina del diezmo, ¿verdad? Entonces, ya viendo esto, hermanos, ¿qué es lo que Dios exigió al pueblo de Dios que dieran? ¿Verdad? Con esa mentalidad vamos a entrar al tema, porque el punto de esta noche, hermano, es llegar a esta porción de Malaquías y ver lo que dice Malaquías para que nosotros podamos comprender exactamente sin que nos engañe lo que dice Malaquías, o lo que Dios quiso que Malaquías expresara y que el pueblo entendió de esa manera. Pero como nosotros ni somos pueblo de Israel, como nosotros no entendíamos lo que Dios le estaba hablando a Malaquías en ese momento, hermano, y a nosotros nos lo vienen y nos lo explican de otra manera, caemos rendidos, atados a esta porción en cuanto le ha robado uno al Señor, hermano. Entonces, con este pensamiento empezamos a ver los errores doctrinales de interpretación al libro de Malaquías, empezando con el diezmo como lo había ordenado Dios, hermanos. Entonces, tengan en su mente lo que Dios le ha dado a Dios, la orden, más bien la orden que Dios le dio al pueblo de Israel en cuanto a lo que tenían que diezmar. Vamos a ver en primer lugar, hermanos, el diezmo como un impuesto o un impuesto teocrático. Si no saben qué quiere decir teocrático, ahorita se los voy a decir. Quiero entrar un poquito en historia para que podamos llegar a este punto. Todo rey, hermanos, en la tierra, desde el primer rey que existió en el Antiguo Testamento y de aún los que siguen existiendo en la actualidad, hermanos, siempre ponían y han puesto impuestos para sus súbditos o para la gente que está bajo su dominio, bajo su protección, bajo la protección del rey. Si no los pagaban o si no los pagan, pues estos que están bajo la protección del rey le están robando al rey. Le están robando los impuestos
O sea, ellos, el pueblo o la gente que vive bajo la protección de un rey, ¿verdad? Si no le da los impuestos al rey, le está robando al rey. Entonces, ese tipo de gobierno es un tipo de gobierno que se llama monárquico, porque es un hombre el que está bajo el control de todo un pueblo o de todo un país, ya en la actualidad de todo un país, ¿verdad? Allí en ese país no existe o no hay presidente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la máxima autoridad es el rey. Entonces lo que hay es el primer ministro, que es el que probablemente podría dar la cara en representación del rey, pero no es la máxima autoridad, porque la máxima autoridad sigue siendo el rey. Entonces, toda la gente que vive bajo el gobierno o bajo la dirección del rey tiene que pagar los impuestos. Y si no, pues les está robando al rey los impuestos, ¿verdad? Entonces, dentro del pueblo de Israel, ellos no vivían un gobierno monárquico donde un hombre era el que los dirigía. A ellos los dirigía Dios. Por eso es que el gobierno del pueblo de Israel, desde que salieron de Egipto hasta la actualidad, ¿verdad? Aunque ya hay un presidente hablando físicamente para representación del país dentro de la sociedad, pero ellos siguen teniendo un gobierno teocrático, perdón. Quiere decir que Dios es la máxima autoridad para ellos. Entonces, cuando Dios es la máxima, o más bien, si Dios es la máxima autoridad, ¿cómo era la forma que le tenían que pagar los impuestos a Dios? Si dice la Escritura que todo el oro y la plata es de Él. Todo lo que nosotros tenemos es de Dios. ¿Cómo nosotros le vamos a pagar? O sea, más endeudados quedaríamos si nosotros intentáramos. Pero el propósito o el punto de Dios al momento de imponer el diezmo para Israel era que ellos vieran que ese era un tipo del impuesto que le tenían que ofrecer a Dios como agradecimiento o como ser parte de ese pueblo al cual ellos pertenecían. Pero, ¿a quién se lo iban a entregar? El pueblo de Israel no se lo podía entregar a Dios directamente. Entonces Dios, cuando saca a Egipto de Israel, a Israel de Egipto, divide la tierra en las 12 tribus, pero a la tribu de Leví no le da posesión. Entonces la tribu de Leví se iba a encargar de recibir los impuestos, los diezmos que eran para Dios. Vayan conmigo, hermanos, a Números capítulo 18. Y es una porción un poco larga, pero aquí vamos a ver el desarrollo de este tipo de gobierno que Dios había impuesto para Israel, ¿verdad? Pero que tenía que ver, con los diezmos. Capítulo 18, el versículo 20 dice: y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, hablando de la tribu de Leví, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte, tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos, escuchen, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. O sea, la tribu de Leví no tenía tierra. Acuérdense, hermanos, les dije que tengan en su mente la orden de Dios. ¿Qué fue lo que Dios les pidió a Israel para diezmar? Les pidió el 10% del producto de la siembra y de la cosecha, digamos, del aceite, de la uva, hermanos, del ganado, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de dinero todavía. Pero sí Dios le está dando entonces a ellos, a cada tribu le entrega una porción de tierra y le exige el diezmo. A la tribu de Leví no le da, porque ellos se iban a encargar de ministrar estos diezmos que recibían y también el servicio y la atención en el templo. Versículo 22 dice: y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Verso 23, hermanos, escuchen atento. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho:
entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. O sea, como los levitas no tenían terreno o propiedades para diezmar, lo que ellos recibían, Dios les dio a ellos también la orden, digamos, de que eso que ellos recibían, entregaran ellos también el diezmo de los diezmos. Verso 27 dice, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibiréis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda de Jehová. Escuchen, hermanos, toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. ¿Escucharon? De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Lo mejor. Y les darás, cuando ofrecieres lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello cuando hubieres ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. O sea, lo que Dios estaba diciendo, que lo mejor de lo que ellos recibían, el 10% de eso mejor, se lo tenían que entregar a los levitas. Lo mejor del grano, lo mejor del ganado, lo mejor de la cosecha, todo lo mejor, el 10% venía para los levitas, para el ministerio y para que ellos también subsistieran. En una parte, en el versículo 31, perdón, de una manera Dios está diciendo, esta es la remuneración, esta es la forma de pagarle a esta tribu que no tiene tierra, que no tiene posesiones, para que ellos se mantengan. En otras palabras, estoy parafraseando el verso 31, ustedes lo pueden leer, es vuestra remuneración, o sea, hablando a la tribu de Leví. Vemos que entonces, hermano, el gobierno teocrático, el impuesto o el diezmo tenía que ser lo mejor de la cosecha y del ganado. Eran impuestos que se había ordenado directamente de Dios. Recuérdense lo que leímos, indefectiblemente, según Deuteronomio 14. O sea, lo que quiero que ustedes vean conmigo, hermanos y amigos, es que la orden de diezmar era para el pueblo de Israel. Era para ellos. Y había que diezmar lo mejor de todo lo que ellos tuvieran y entregarlo a los levitas. O sea, eso se venía haciendo, digamos, de generación en generación. El padre enseñaba al hijo, el hijo enseñaba a su hijo, y así se venían. ¿Por qué? Porque lo que querían era de que esto se fuera enseñando de generación en generación, valga la redundancia, hermanos. Entonces, esto era el diezmo como un impuesto teocrático, ¿verdad? O sea, lo vemos de esa manera. El gobierno al cual se mantenía el pueblo de Israel era directamente de parte de Dios. Dios le mandó a Israel que diera el diezmo, ¿verdad? Y el pueblo de Leví, o la tribu de Leví, mejor dicho, era la que administraban los diezmos, ¿verdad? Los impuestos que el pueblo de Israel le daba a Dios directamente. Entonces, los levitas eran los que manejaban ese diezmo, hermano. Vamos a entrar al tema ya, o no al tema, vamos a entrar a la porción en conflicto aquí, hermanos, del capítulo 3 de Malaquías. Y vamos a revisar el contexto de este capítulo. Vamos a revisar desde el capítulo 1, el capítulo 2, entraremos al capítulo 3 y terminaremos en el capítulo 4. Son los 4 capítulos que tiene el libro de Malaquías. Es importante para que nosotros podamos entender verdaderamente lo que Dios está diciendo. Si es que nosotros, como gentiles, como no pueblo de Israel, cuando nos dicen o se nos enseña o nos quieren enseñar que le hemos robado a Dios, y dice la Escritura, ¿y en qué le hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Entonces, si eso se nos está dirigiendo directamente a nosotros, o qué es en realidad lo que Dios le está diciendo a Israel, o qué es lo que Dios nos quiere decir, si fuera para nosotros, qué es lo que Dios nos quiere decir en esta porción específica de Malaquías 3,
más centradamente en el verso 8 al 12, ¿verdad? Pero nosotros leímos del 6, pero más centradamente desde el versículo 8 al versículo 12. Entonces, el último libro, hermanos, del Antiguo Testamento es Malaquías. Y contiene las declaraciones de este profeta, quien es enviado por Dios para reprender a su pueblo desobediente, o sea, al pueblo de Israel, para que se arrepientan. Pues de lo contrario, si no se arrepienten, ellos van a recibir o van a experimentar la ira de Dios Todopoderoso. O sea, en Malaquías obedece a la orden de Dios de ir y de reprimir, ¿verdad? Vamos a entrar, para ver el porqué, hermanos. Ya vimos que Dios le dio la orden a todo el pueblo de Israel de entregar los diezmos de la cosecha, del ganado. Y eso se venía haciendo, hermano. Imagínense, solamente para especular un poquito. Estamos en Malaquías, estamos en el último libro del Antiguo Testamento. Dios le dio la orden a Moisés en el libro de Génesis. Y todo el Antiguo Testamento hasta el final, el pueblo de Israel lo venía haciendo. Pero ya llegando a estas alturas de Malaquías, este pueblo de Israel se encontraba en los niveles más bajos de su historia, hermanos, como pueblo escogido de Dios en cuanto a su relación con Dios. Se encontraba totalmente, quizá, solamente voy a parafrasear la frase o la palabra, hermanos, quizá olvidándose de Dios mismo. Entonces es Dios que manda a Malaquías a reprenderlos y empieza, hermanos, en el capítulo 1, vamos a entrar a la lectura, donde el pueblo de Israel que había sido sacado de Egipto por mano de Dios, Dios le había demostrado su amor al proveerles el maná, al proveerles el sustento, al protegerlos, al abrir el mar y todo lo que ustedes puedan ver desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Dios le había demostrado su amor y que Él estaba con ellos como autoridad teocrática, para este pueblo de Israel. Pero en el capítulo 1, en el versículo 2, este pueblo de Israel expresa o hace una manifestación, quizá, ¿cómo les pudiera decir? Contraria totalmente a lo que Dios espera de ese pueblo. Versículo 2 de Malaquías 1 dice: yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, contesta al pueblo, estoy parafraseando, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Y dice Jehová, y amé a Jacob, y Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. O sea, el pueblo que había recibido la protección de Dios, el pueblo que había visto el amor de Dios, ahora aquí con Malaquías le dicen a Dios, ¿en qué nos has amado? ¿Cuál es la evidencia que tenemos nosotros de tu amor? O sea, preguntan ellos. El Señor contesta, hermanos, por medio de Malaquías, en el versículo 6, y dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Oh sacerdotes, dice que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? El Señor está mostrando, hermanos, una indignación por los altos niveles de desobediencia de su pueblo en este momento, hermanos. No lo amaban, no tenían temor de Él, lo menospreciaban o menospreciaban su nombre. Los sacerdotes ya hacían lo que querían. Ya no eran los guías espirituales que eran quizá, vamos a mencionar quizá años atrás todavía. Se habían convertido, hermano, en una nación oscura. Y en el versículo 7 y 8 dice, hermanos,
Porque ellos dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? O sea, los sacerdotes le están diciendo a Dios, ¿en qué te hemos menospreciado? Versos 7 y 8 dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿Se recuerdan, hermanos, qué fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel cuando tenían que diezmar? ¿Qué le dijo? De lo que te sobre me traes el diezmo. Si te sale algún animal defectuoso, pues ese me traes al sacrificio. ¿Qué dijo Dios? Este es el punto, hermano, que les dije desde el principio. Tengan en su mente esto, porque de esto se está refiriendo Dios cuando está hablando a Malaquías. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, dice, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Dice Dios. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Fíjense cómo Dios está tratando con su pueblo. Esto es como un diálogo. Es como que Dios estuviera aquí mismo. O sea, está interviniendo Malaquías, porque Malaquías es el que está trayendo el mensaje de Dios al pueblo, y él mismo está llevando el mensaje del pueblo a Dios, pero les está diciendo como si fuera una conversación. Esta es la orden que yo les di, y esto está pasando. Ustedes están entregando el animal cojo, el animal ciego para el sacrificio, cuando yo les había dicho que era lo mejor de todo lo que ustedes tenían, era lo que me tienen que traer como diezmos. O sea, recuérdense, hermanos, de Números 18:29, de todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis. Porque Dios, hermano, si Dios es el dueño del oro y de la plata, Dios nos está entregando todo. O sea, y estoy hablando del dueño del oro y de la plata, pero estamos viendo que Dios es el que le había dado la orden. Dios les había repartido a cada tribu terreno, Dios les había dado propiedades. O sea, ellos no tenían nada, ellos eran esclavos. Ellos salen de Egipto vamos a decirles así, hermano, salen de pobres a ricos. Y lo único que tenían que hacer ellos era entregarle lo que Dios les estaba pidiendo. Y no porque Dios necesitara de ellos, sino para que, lo que leímos, hermano, para que aprendieran el temor a Jehová. Para que aprendieran que todo lo que recibes es de parte de Dios. Este es el punto clave. Pero ya llegamos a Malaquías y estos están haciendo todo lo contrario. Están ofreciendo lo más inservible. Están ofreciendo el pan malo, los animales defectuosos. Ya no están obedeciendo la orden de Dios. Los sacerdotes, que eran los encargados, estamos hablando que Dios le había entregado a la tribu de Leví la orden de que ellos recibieran el diezmo de los diezmos. Que recibieran el diezmo, y también ellos del diezmo de los diezmos ofrecieran para ellos mismos su ofrenda. O sea, todos tenían que entregar, hasta la misma tribu que estaba ofreciendo eso. Pero ya en este caso, hermano, los sacerdotes estaban haciendo lo que querían. Ya no les importaba si el animal venía malo, porque ellos como sacerdotes tenían que regresar ese animal. La ofrenda no era apta para Dios, ellos no la podían recibir. Y la estaban recibiendo. Se estaban olvidando de Dios, hermanos. Capítulo 2 del libro de Malaquías. El Señor empieza a declarar maldición sobre los sacerdotes y sobre su pueblo. O sea, el Señor les está haciendo de ver en dónde están mal. Y ahora empieza el Señor a declarar maldición sobre ellos. Malaquías capítulo 2 versículo 1 dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Verso 3 dice: he aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol y el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Como consecuencia, hermanos, de esta desobediencia, el Señor dañaría todo lo que ellos tuvieran hasta ese momento, hermanos. Y sigue declarando esto, hermanos. Y lo más, si ustedes tiempo, no me da tiempo de poder paso por paso o versículo por versículo de írselos leyendo, hermanos. Pero si ustedes pueden leerlo en su casa, se van a dar cuenta cómo esta conversación que tiene Dios con este pueblo de Israel está. ¿Y en qué hice esto? Y yo no hice esto. Una conversación así, hermano, como lo que vimos. ¿Y en qué me has amado? Y Dios les demuestra en por qué. Y así se la llevan, hermano, todo el capítulo 2. Del verso 6 al versículo 12 dice: la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos, mas vosotros habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en mi ley no hacéis excepción de persona. Dice: ¿no tenemos todos los mismos padres? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos desleales el uno contra el otro, profanando el pacto de vuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado, el santuario de Jehová que él amó, y se casó con su hija de Dios extraño. Y se casó, con hija de Dios extraño. O sea, hasta este extremo ya estaban llegando, hermanos. Olvidándose de Dios. O sea, la fe, la espiritualidad, hermanos, la integridad con Dios, la fidelidad, todo eso se había vuelto oscuridad, se había puesto quizá tinieblas, hermanos, se había olvidado de Dios al grado de estar ofendiendo a Dios, al grado de estar recriminando a Dios, hermanos. O sea, Dios le había dado la orden a Israel de lo que tenían que hacer, de lo que tenían que entregar, cómo lo tenían que entregar. Malaquías les está reprendiendo, hermanos. Y vamos a entrar ya a la porción para que nosotros veamos, hermanos, y aquí, ¿verdad? Casi vamos finalizando. ¿A qué se está refiriendo Dios de esto cuando hablamos en el capítulo 1, 2 y cuando llegamos al capítulo 3? ¿A qué se está refiriendo Dios en cuanto habéis robado los diezmos y las ofrendas, hermanos? O sea, ya estamos viendo el contexto. Por eso vimos el gobierno monárquico, el gobierno teocrático. Ya vimos el capítulo 1, el capítulo 2 de Malaquías. Vamos a entrar al capítulo 3 del libro de Malaquías. Vayan conmigo al verso 1. Haciendo un poquito un resumen, ya este pueblo de Israel ya estaba desobedeciendo totalmente la ley de Dios. Ya estaba quebrantando totalmente lo que Dios había ordenado. Ya estaban ellos, o sea, haciendo en pocas palabras lo que ellos querían hacer. Pero aún así, aun que ellos mismos le habían dicho a Dios: ¿en qué nos has amado? Dios empieza de esta manera en el capítulo 3. Vayan conmigo del libro de Malaquías. Porque Él quería, hermanos, que este pueblo duro, rebelde, se volviera a Él. Verso 1 del capítulo 3 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida?
¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Fíjense, aquí Dios está hablando al pueblo de Israel a través de Malaquías, pero también está hablando proféticamente de Juan el Bautista y del Señor. Verso 2, ¿a quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Fíjense, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados. O sea, Dios está haciéndoles que recuerden lo que va a suceder, lo que pasó y lo que puede pasar en el futuro a través de Juan el Bautista y del Señor. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros, dice el Señor, para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y contra los que defraudan en su salario al jornalero, y a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos, porque yo Jehová no cambio por esto. Hijo de Jacob, no habéis sido consumido. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, escuchen lo que dice el Señor, lo que le está diciendo al pueblo de Israel. Volveos a mí. Hermano, nosotros no estábamos allí. Los gentiles no estábamos allí. Dios está teniendo una comunicación directa con su pueblo porque han abandonado la ley, se han apartado de la ley, han apartado y han desobedecido lo que Dios les había mandado hacer. Verso 7, la segunda parte dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Escuchen, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, escuchen hermano, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Dios les está exhortando a que se arrepientan de lo que están haciendo. Y ellos salen, hermano, con esta pregunta otra vez. ¿En qué hemos de volvernos? Entonces Dios les tiene que recordar. Verso 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Hermano, esto es importante. ¿Qué hombre? Hermano, si un pastor te está enseñando que tú le estás robando a Dios, dime, hermano, ¿qué hombre le puede robar a Dios? ¿Cuál es el hombre que le puede robar a Dios? ¿En qué momento, hermano, de la vida se ha levantado un hombre que es más astuto que Dios? Si ustedes se recuerdan, hermano, uno de los atributos de Dios, y es importante y probablemente muy pronto estaré hablando de todos los atributos de Dios, pero uno de los atributos de Dios es que Él es omnipresente. Él está en todo lugar. ¿Cómo le puede robar el hombre a Dios? Entonces no se puede, hermano, aplicar esta porción a que nosotros le estamos robando a Dios con los diezmos si no se los entregamos y las ofrendas. Pero recuérdense, hermano, por eso estamos analizando el contexto. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dios mismo pregunta, ¿el hombre le puede robar a Dios? Y el Señor mismo contesta, pues ustedes me han robado. Hermano, la pregunta, ¿qué es lo que le han robado? ¿Qué es lo que el hombre le ha robado a Dios? Lógicamente estamos hablando de los diezmos, hermano, pero lo más importante aquí era de que ellos habían dejado de obedecer la orden de Dios. Ellos ya no estaban dando sus diezmos como una ofrenda de gratitud. Acuérdense, hermanos, el gobierno teocrático. Dios es la máxima autoridad en el pueblo de Israel. Dios les había dado a ellos tierras, les había dado posesiones. Dios les dijo, para que ustedes aprendan que yo soy su Dios, de todo lo que ustedes tengan, de todo el producto de la tierra, de todo el producto del ganado, el 10% me van a dar, pero lo mejor. Aquí en Malaquías ellos estaban entregando porquerías. Aquí en Malaquías ellos estaban entregando lo que ya no les servía.
Y los sacerdotes que tenían que tener el cuidado de la administración estaban recibiendo todo porque ya habían perdido la fe, la espiritualidad, se estaban quedando en el pasado, se estaban muriendo espiritualmente. Entonces Dios quiere que ellos vuelvan otra vez. Dios quiere recuperar a su pueblo, hermano. Dios todo el tiempo ha estado al cuidado de su gente. Es uno el rebelde, es uno el que no entiende. Entonces, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Hermano, aquí está la aplicación. En vuestros diezmos, en que tú seas agradecido conmigo. En que lo que tú tienes que reconocer que es de parte de Dios, que Dios te lo ha dado, que no es tuyo porque tú digas yo soy el fulano de tal. Aunque en esta porción, hermanos, de Malaquías se está refiriendo al pueblo de Israel y que ellos tenían que ofrendar y diezmar de lo que recibían del producto de la tierra y del ganado, de lo mejor de ellos, hermano. Lo que Dios les está diciendo es que ustedes han cambiado todo esto. Ya no me están dando lo mejor, me están entregando lo peor. No me están dando lo que yo les he ordenado como su máxima autoridad, como su Dios. ¿Me entienden, hermanos? No está hablando de que tienes que darle a Dios dinero. Y si tú no le das a Dios, le estás robando. No, ellos habían apartado su corazón de la orden de Dios. Habían dejado de ser agradecidos con Dios. Habían dejado de entregar sus diezmos, hermano, como una... Véanlo espiritualmente como una ofrenda voluntaria de agradecimiento delante de Dios. Que los levitas recibían, hermano, y lo entregaban a Dios. Y voy a especular solamente de alguna manera diciendo, Señor, aquí está la ofrenda de tu hijo. Aquí está el diezmo de tu hija. Aquí está lo que ellos te han traído. Mira, es lo mejor de ellos. Porque ellos eran agradecidos, hermano. Y el Señor los bendecía y los bendecía y los bendecía. Pero en este caso, hermano, Malaquías está reprendiendo a este pueblo de Israel. Hermano, esta es una interpretación equivocada cuando te están diciendo, si tú no diezmas, estás robando a Dios. Vuelvo a preguntar, hermano, ¿dónde está el hombre que se ha atrevido a robarle a Dios? Porque entonces ese hombre probablemente, entre comillas, él sería Dios. Y Dios quedó burlado, entonces ya no es Dios. Entonces hay que seguir a ese hombre que se ha atrevido a robarle a Dios. ¿Me entienden? Se ha desviado. El pueblo de Israel se ha desviado de la dirección en donde Dios los había puesto. Eso es lo que está diciendo aquí cuando dice que le ha robado. Verso 9, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, otra vez está diciendo Dios, y hay alimento en mi casa, aunque alfolí, hermano, también se utiliza en algunos lugares para decir que es quizá el recipiente donde se pasa, hermano. El alfolí, imagínense, hermano, si Dios le estaba pidiendo al pueblo de Israel que trajera los diezmos de la cosecha y tenían un terreno grande donde habían sembrado, ¿ustedes creen que ellos iban a traer una charolita para llenar? Ellos iban a traer cantidad. El alfolí era, en otras palabras, lo que nosotros podemos entender como un granero. Un lugar grande, amplio, donde se puede almacenar. No, la charolita, hermano, para recoger la ofrenda. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, Dios les está diciendo otra vez, voy a parafrasear y voy a voy a regresarme al capítulo 1, solamente una frase, parafraseando estos versículos del 10 al 12, cuando ellos le dijeron, ¿y en qué nos has amado? Versículos 10, 11 y 12, Dios les está diciendo, en esto les voy a demostrar mi amor otra vez. Traigan todo esto, vuelvan su corazón al inicio, sean agradecidos conmigo y van a ver si no la bendición va a ser para ustedes mayor. Y no les está diciendo, hermano, que traigan dinero para que tú no le estés robando a Dios. Porque esto tiene que ver, hermano, con una orden de Dios directamente y con el agradecimiento que este hombre o esta mujer, en el caso de Israel, le traían a Dios la ofrenda.
Entonces no aplica para nosotros, hermano. No aplica para que nosotros utilicemos esta porción y estemos extorsionando a la gente y diciéndole, si no traes los diezmos le estás robando a Dios. Si tú no le traes los diezmos a la iglesia, entonces te estás endeudando con Dios y cada semana se va acumulando. Imagínense si fuera así, hermano. ¿A dónde quedaría la iglesia? Muchos por eso no van a las iglesias. Muchos por eso, hermanos, dejan de ir a las congregaciones porque lo primerito que piensan es, no, pues si voy a la iglesia el pastor quiere que le dé el diezmo. Y con esto no estoy diciendo que uno no tiene que traer nada a la iglesia. O sea, quiero aclarar. Ya lo vimos, ustedes pueden ver el tema pasado de la doctrina del diezmo. ¿Cuál es nuestra parte como creyentes? Aquí, hermanos, específicamente me quiero enfocar en esta porción porque, hermano, basta ya de que la gente sea extorsionada, de que la gente sea burlada. Más los pastores de la prosperidad utilizan esta porción, hermano, la agarran como quizás el látigo, hermano, para que la gente se espante. No traes los diezmos, le estás robando a Dios. ¡Pah! No, hermano, fíjense, y voy a finalizar ya, hoy sí ya voy a finalizar. Malaquías capítulo 4, le dije que íbamos a recorrer todo el libro de Malaquías, pero no paso, no versículo por versículo porque no me da tiempo, pero sí recorrimos los 4 libros del libro de los 4 capítulos del libro de Malaquías. Y Malaquías termina, hermano, después de que Dios le dice al pueblo, le demuestra y le deja ver en claro en dónde se están equivocando. Malaquías termina, hermano, con una advertencia para los que continúan en desobediencia y también, hermanos, para los que han decidido arrepentirse y volverse a Dios. Verso 1 de Malaquías 4 dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrán los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Para los desobedientes, para los hermanos, los que hacen maldad, serán como estopa. Ellos, los que siguen aferrados a esa desobediencia de parte de Dios. Pero en el versículo 2 y 3, viene la bendición para aquellos que han decidido volverse a Dios. Dice el verso 2, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ven, hermanos, cómo esta porción que nosotros acabamos de leer no está hablando, hermanos, de que nosotros tenemos que darle tal porción económica en la iglesia. Sí dice, hermanos, 2 de Corintios, que de la manera que nosotros hemos sido bendecidos, así seamos agradecidos con Dios. Y puede ser el diezmo, puede ser más del diezmo, puede ser, hermano, todo tu cheque si tú quieres. Pero eso tiene que ver, hermano, con la manera que tú seas agradecido con Dios. Si tú, hermano, estás entendiendo lo que hoy estás aprendiendo, si tú estás entendiendo lo que hoy quiero enseñarte, sabrás, hermano, que lo que Dios quiere para, en este caso específico, era para el pueblo de Israel, es que ellos se volvieran a Él. Nosotros ahora, hermanos, no podemos decir, oh, yo soy ahora, estoy en un nuevo pacto, Dios me ha cambiado el pacto, porque nosotros ni pacto teníamos. Nosotros éramos católicos, nosotros estábamos acostumbrados a la limosna, a que pasara la charolita y a tirar las moneditas. Nadie de nosotros daba diezmo. No digamos, oh, yo soy en el nuevo pacto. No teníamos pacto. El pacto en el que nosotros entramos fue el que Jesucristo dijo. Cuando Pablo lo enseña en 1 Corintios 11, este es el nuevo pacto en mi sangre. Y este es el nuevo pacto en mi cuerpo. A través de mi sangre y de mi cuerpo, ustedes van a recibir bendición. Ese es en el pacto que nosotros entramos. Pero nosotros no podemos, no, yo soy del antiguo pacto, o yo soy del nuevo pacto. Hermano, no teníamos nada. Lo que sí nosotros debemos de ser, hermano, es agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Si Dios te ha dado mucho y tú quieres ser agradecido con Dios de esa manera,
hazlo tú delante del Señor. Que nadie te imponga, que nadie te exija. Porque Dios quiere, hermanos, que Dios quiere que lo que tú le vas a dar sea de lo mejor. Escucha, de lo mejor que tú tienes para Él. No las migajas ni lo que te sobra. De lo mejor. Que tú puedas decir, hermano, y con esto voy a finalizar ahora sí, disculpe, hermano, es la cuarta vez creo que lo digo. Pero que tú digas cuando recibes tu cheque, Señor, aquí está mi diezmo. Es lo primerito, no he pensado en otra cosa. O es mi ofrenda a Dios. Es lo primero que yo voy a apartar para